Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que la palabra que vamos a compartir en este momento sea clara a cada uno de nosotros, que alumbres nuestro entendimiento, Señor, que la podamos comprender para aplicarla en nuestro día a día. Pedimos que sea renovada nuestra manera de pensar para cada día vivir por fe y menos por vista. Cada día vivir confiados y seguros en tu palabra, que permanece para siempre, que es la verdad. En Cristo Jesús. Amén. Estamos compartiendo la voluntad del Señor. La voluntad del Señor. Para esto vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo del 3 al 10. En la casa, los que están conectados, por favor, búscalo en su Biblia, igual los que estamos acá. Hebreos capítulo 10, versículos del 3 al 10. El profeta dijo que conocer a Dios y entender a Dios es el mayor privilegio que hay aquí en la tierra. Conocerlo y entenderlo. Entender a Dios es su voluntad. Entender a Dios. Y Dios nos ha llamado para que lo conozcamos y lo entendamos. Hace 8 días compartíamos el versículo que debemos de orar siempre, no cesar de orar para que estemos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos es entenderla, que se aclara en nuestro entendimiento su voluntad. Hebreos capítulo 10, versículo del 3 al 10. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces vamos a enfocarnos en el versículo 5, donde dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y en el versículo 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. La pregunta es, ¿quién colocó los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos y las expiaciones? Dios. Dios lo colocó en la ley, pero no era la voluntad de Dios, porque dice él, no quisiste, no te agradaron. Es decir, Dios los colocó y es parte de la soberanía de Dios, pero no era la voluntad de Dios. Por eso la ley es la sombra, símbolos, ritos, que solo lo conocía el pueblo de Israel. Siempre tengamos en cuenta que en esa época el resto de la humanidad no sabía de la existencia del Dios vivo. Por eso sobre la tierra hay tantas tradiciones, tantas culturas, tantas maneras de pensar respecto a la divinidad, respecto a Dios, a la creación y de lo que Dios hizo. Entonces, este versículo que estamos leyendo, estos versículos, Pablo está contando sobre cómo funcionaba la ley, que eran sacrificios, ritos, y que esos sacrificios y ritos, esa sangre no quitó el pecado, no quitaba el pecado, continuaba el pecado. Entonces, la voluntad de Dios, conocerla, es que cuando Dios nos llama a conocer la gracia, nos llama a saber quiénes somos, que cada vez nos veamos como lo que nosotros somos, de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad que está
afectada por los deseos engañosos en nuestro interior o la voluntad del hombre terrenal en sus pensamientos y doctrinas del hombre. No, Dios nos llamó a conocer su voluntad y la vamos a ver aquí. Le pedimos a Dios que se aclara en cada uno de nosotros. Dios colocó los ritos, los sacrificios al pueblo de Israel, pero dice el versículo claramente, no quisiste. O sea, los colocó, pero no era la voluntad de Dios. Los colocó en su soberanía, pero no era la voluntad. Esto lo vemos en la historia de Saúl. En Saúl, en 1 Samuel 15, escríbalo y lo lee en su casa, esa historia. 1 Samuel 15, 1 Samuel 15. En 1 Samuel 15 está una historia del rey Saúl. Samuel era el profeta. Saúl es el rey. Está en la época de las expiaciones, de los ritos, de todo lo que se hacía hacia Dios era con animales, sacrificios, con sangre, que se dedicaban a Dios. Eso era parte de la ley. Dios le dice a Saúl que vaya y acabe con los amalecitas, con Amalek, porque Amalek había hecho daño a Israel. Y la palabra que le dijo Dios a Saúl era que debía acabar con todo. Dios le dijo, acabe con todo, no puede dejar nada, ni animales, nada, porque ellos hicieron mal a Israel. Esa era la palabra. Se va Saúl y obedece y acaba con Amalek, pero perdona y se queda, dice un versículo, mas él tomó el botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios. Entonces, Saúl se queda con ovejas y vacas. Cuando dice del que es anatema, significa maldito, o sea, los de Amalek. Entonces, Saúl no obedeció. Saúl, Dios le ha dicho, acabe con todo, y Saúl se quedó con las vacas y ovejas buenas, que a la vista eran buenas. Él se quedó con eso para ofrecérselas a Dios, que de acuerdo a la ley era bueno. Ofrecerle a Dios era bueno, porque Dios lo había enviado. Pero Dios le había dicho antes a Saúl que tenía que acabar con todo, que no podía quedarse con nada, y menos de esas cosas ofrecerle algo a Dios, que era respecto a la ley. Eso hace. Entonces, Saúl, como se queda con eso y ofrece el sacrificio, Dios le dice al profeta, vaya donde Samuel, donde Saúl, le dice al profeta Samuel, le dice a Saúl, y dígale estas palabras. Entonces dice en el versículo, cuando usted lo busca en el versículo 22, dice, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora Dios no nos va a desechar, pero lo que le está diciendo Dios por medio del profeta al rey Saúl es que Dios no quería los sacrificios. Recordemos lo que leímos en Hebreos. En Hebreos dice que Dios colocó los holocaustos, los sacrificios, pero Dios no le agradaban. Dios no quería eso. Cuando Dios le dice a Saúl qué tiene que hacer, lo que Dios siempre ha deseado de acuerdo a su voluntad, que es obediencia, que obedezcamos su palabra. Eso es lo que siempre Dios ha deseado y lo vemos cuando leemos Génesis en el Edén. Dios, ¿qué le dice a Adán? Que le obedezca. ¿Qué hace Adán? Transgrede la palabra. Dios desde el inicio, ¿qué ha dicho? ¿Qué quiere? Obediencia. Dios, ¿qué quiere siempre? Obediencia. Entonces, teniendo en mente eso, que Dios desde la ley a Saúl
A Saúl le había dicho, él hizo algo que le correspondía en su época, que era un sacrificio, pero él dijo no. ¿Qué le dijo Dios? Yo lo que quiero es obediencia. Entonces regresemos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Recordemos lo del 5. Sacrificio, ofrenda no quisiste, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dios lo colocó, pero su voluntad no era esa. Hagamos una pregunta. En el mundo, ¿qué se mueve? Entonces alguien dice, no, ya no hay sacrificios de animales. Entonces esto no aplicaría. Pero en el mundo, ¿qué hay? Expiaciones por el pecado. El hombre se siente pecador y necesita expiar, hacer algo para que ese pecado se quite. Pero Dios desde el inicio dijo que expiaciones por el pecado del hombre hacia Dios no le agradan, no la quiere. La voluntad de Dios no es esa. El hombre, ¿cómo sigue respecto a la relación con Dios? Haciendo expiaciones por el pecado porque se siente pecador y malo, porque se siente que está apartado de Dios, que está en pecado. La expiación es lo que se paga para pagar el precio. Entonces el rito y el sacrificio por el pecado Dios no la aceptó. La sangre de los animales Dios no la aceptó. Entonces era una expiación que no servía, seguía en pecado el hombre. ¿El que iba a hacer? Es lo que vamos a seguir leyendo en Hebreos 10. Pero es para que miremos y nos preguntemos cada uno si nosotros vemos claramente la voluntad de Dios. O aún nos vemos en pecado y al verme en pecado tengo que hacer algo yo para tratar de quitar ese pecado y acercarme a Dios. El mundo habla que Jesús murió y resucitó, pero sigue hablando del pecado, es decir, que sigue haciendo ritos por el pecado, que Dios no le agrada. Esa no es la voluntad de Dios, Dios no quiere eso. Entonces mira la voluntad de Dios, Hebreos 10, versículo 7 en adelante, Hebreos 10 del 7 en adelante. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. He aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad. ¿Quién se refiere? Cuando Cristo toma cuerpo, Jesús. Jesús. Diciendo, versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dios colocó la ley, pero ese que colocó la ley, Dios, esa no era la voluntad de Dios. Esa ley fue puesta en la soberanía de Dios, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Que él mismo viniera y tomara ¿qué? Cuerpo, que es lo que dice en el versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La voluntad de Dios es que nosotros somos limpios, santos por lo que Él hizo. Y vivimos en un mundo que nos dicen que somos pecadores y malos. Esa no es la voluntad de Dios. Vamos a volver a repetir, y es muy importante porque el Evangelio dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Que Dios alumbre nuestro entendimiento de vernos quiénes somos realmente sobre la tierra. ¿Qué hizo Cristo cuando vino y tomó cuerpo? Que todo cambió y cómo nos debemos de comportar, porque el Evangelio lo que marca es cómo comportarnos sobre la tierra gracias a su poder, no por nuestra capacidad, su poder que vive en nosotros. Entonces vamos a repetir
el versículo 8. Dios no quiere los sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado. El hombre ahora hace ritos y ceremonias por el pecado, porque el hombre se sigue sintiendo en pecado. Ejemplo, ¿por qué el bautismo con agua? Que le dicen, con eso le quita el pecado original. ¿Por qué Jesús se bautizó? Porque todos se bautizaban. Pero Jesús se bautizó porque nació bajo la ley. ¿Cuándo quitó la ley? Cuando Él resucitó. Cuando Él resucitó. Entonces, el bautismo con agua que aún hace todas, donde usted vaya, esta es el bautismo, porque está en pecado. La pregunta, la persona le hacen el rito y la ceremonia y lo encuentran a los 6 meses, al año después de hacerse el rito y la ceremonia de el bautismo del agua, con música, con todas las cosas que hacen, y de blanco y toda la ceremonia. Y al año, ¿qué le dicen? ¿Que está limpio? ¿Que está santo? No, está en pecado. Y la persona tiene problemas en algún área de la vida y le dice, es que usted está en pecado. Ayune. Ayune. Entonces, la persona se comienza a hacer un rito de 2, 3, 5, 10, 15, depende de los días que le digan, haciendo un sacrificio por ese pecado. Termina de hacer su sacrificio y todo, ¿y qué le dicen? ¿Se le quitó el pecado? Sigue en pecado. Porque ningún rito, ningún sacrificio quita el pecado, porque Dios, en la voluntad de Dios, ningún sacrificio, rito, holocausto o expiación es aceptado por Dios, porque esa no es la voluntad de Dios. Él no quiso eso. Él solo colocó al pueblo de Israel como un símbolo, como un ejemplo, que es lo que no quería Dios. Y lo vemos en la historia de Saúl. Le dijo a Saúl, mire, es que yo lo que desea Dios, la voluntad de Dios es la obediencia. No más. Fácil. No tiene que hacer sacrificios, usted no tiene que hacer ritos, no nada. Gracia es conocimiento, el evangelio. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? ¿Cómo nos vemos? ¿Por qué uno se comporta mal? Porque yo soy así. Soy malo. Porque nos identificamos con las obras de la carne. Nos identificamos con los celos, con la ira, con el odio, con el resentimiento. Nos identificamos que es un engaño, un error. Entonces, el mundo no conoce la voluntad de Dios, que es la palabra. Porque si conocieran la voluntad de Dios, no existirían ritos ni sacrificios y la persona se viera como limpio, santo y perfecto. Imagina el privilegio que tenemos, que Dios tiene con tu vida, que te ha llamado a que entiendas la voluntad de Dios, que la conozcas. Entonces dice el versículo, en el versículo 8, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Recuerda que cuando Jesús, antes de que se entregara en la oración que hizo, Jesús, que dice que cuando él oraba, sudaba sangre, su cuerpo, de saber lo que le esperaba. Y dijo, quita de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Porque Dios podía que muera de infarto. Y así quitó el pecado. Pero Dios desde el inicio había dicho cómo era. Desde antes de que fuera el hombre formado, dice que él venció por la sangre del cordero. Y le mostró a los profetas cómo tenía que pasarle a Cristo al tomar cuerpo. ¿Qué le tenía que pasar a Cristo, a Dios, al tomar cuerpo? Y esa era la voluntad de él. Y Jesús dijo, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios al tomar cuerpo. Entonces dice en el versículo 9, dice,
Quita lo primero para establecer esto último, hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Establecer es que se inicia un nuevo periodo. ¿Qué es quitar lo primero? El pacto de la ley. El pacto de la ley se quita. ¿Qué inicia? El pacto de gracia. El pacto de la ley, ¿con quién era? Con solo el pueblo de Israel. Y esa ley solo la conocía Israel. Eso no la conocían acá nuestros antepasados, ni en la China, ni los egipcios, ni en Europa central, Roma, España, ni los pueblos nórdicos, ni Rusia. Nadie conocía sobre la ley. Nadie. Tan nadie conocía que cuando Jesús llegó al pueblo de Israel, Cristo tomó cuerpo, decían Pilatos, Herodes, ¿qué dice tu ley? ¿Qué dice su ley? Que ellos no la conocían. El mundo no sabía la existencia de Dios. Entonces, en la voluntad de Dios, colocó lo último. ¿Qué es lo último? El pacto de gracia. La gracia donde no hay ritos, no hay expiaciones por el pecado, porque Él ya lo quitó. Pero el hombre no acepta la voluntad de Dios. Debemos de orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento, unos por otros. Y cuando llevemos la palabra, porque cuando Cristo toma cuerpo, lo que hace es que establece lo último, que es la gracia. Que lo que Él hizo, sí cumplió, sí quitó el pecado. Y lo que hace el pecado en la persona cuando se siente pecadora y actúa conforme a esos hechos, pues genera muerte. No tiene vida sobre la tierra. No hay vida sobre la tierra. La persona, uno, camina mal. Lo que hace la gracia es darnos vida, caminar con vida sobre la tierra. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Que sobre la tierra esté la gracia y no se maneje la ley. Pero ¿qué vemos en el mundo? No es la voluntad de Dios. Todo el sistema religioso, la base es la ley. Ritos, penitencias y súmele doctrinas de hombre. Entonces, conocer la voluntad de Dios es saber qué es la gracia. Versículo 10. En esa voluntad, ¿en qué voluntad? La voluntad de Dios, no la del hombre. El hombre no acepta la voluntad de Dios. El hombre dice que Jesús murió y resucitó, pero todo siguió igual. Jesús murió y resucitó, pero Satanás anda, el enemigo acabando con todo. Esa no es la voluntad de Dios. Dice, en esa voluntad somos santificados. En esa voluntad somos santificados. Todos los escogidos de Dios, cuando Jesús murió y resucitó, fuimos santificados. El Espíritu, llegamos limpios y dice, mediante la ofrenda del cuerpo. Mediante la ofrenda del cuerpo. Cristo tomó cuerpo, Dios mismo no envió a nadie, Él mismo, Dios mismo, el creador de todo, dio la vida por ti. Mira, dio la vida por ti, dio la vida por ti mediante su cuerpo. En el cuerpo de Él, al derramar toda la sangre y todo lo que sufrió, era para que te veas hoy limpio, santo. Limpio y santo. Esa es la voluntad de Dios. En esa voluntad. Y lo hizo esa ofrenda una vez y para siempre. Esa es la voluntad. Pero como nosotros llegamos, crecemos y llegamos, por ejemplo, a nuestra generación, los que están llegando ahora, los niños, crecen. ¿Qué información le da el hombre? ¿La voluntad de Dios? ¿Qué información nos dieron a nosotros cuando llegamos a las familias? ¿La voluntad de Dios? Tampoco. ¿Qué se mueve en el mundo? ¿La voluntad de Dios? No. No. Y Dios nos llamó para conocer a Dios y entenderlo. Entender es su voluntad. Entender la voluntad de Dios, que Él en su voluntad, cuando Él murió, te hizo limpio. Mira, por difícil que parezca, somos santos. Por difícil que parezca, somos limpios.
No importa qué hayamos hecho o qué estemos haciendo aún, falta conocimiento. Por eso debemos de orar unos por otros para apartar tiempo cada día, para leer la palabra y que Dios alumbre el entendimiento para ver quiénes somos. Y es un proceso porque el entorno social y la gente más inteligente dice cosas opuestas a la voluntad de Dios. Y Dios te llamó a entender la voluntad de Dios y caminar en ella. Y no significa que vamos a ser unos santurrones o vamos a estar juzgando o creernos más que los demás. No, porque esa no es la voluntad de Dios. A mayor conocimiento de entender la voluntad de Dios va a haber más humildad, porque la única manera de que esa santidad que hay en tu espíritu se manifieste es por el poder de Dios. Humanamente es imposible caminar sin caer en el engaño de la carne, que es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, la voluntad de Dios es que Él, como hizo el sacrificio, como Él era su voluntad darse por nosotros y Él quitó el pecado una vez y para siempre, la voluntad de Él es que no hagas ningún rito ni penitencia. ¿Cuál es la voluntad de Él? Que apartemos tiempos cada día para leer la palabra y hablar con Dios. Esa es la voluntad de Él. Si nosotros no estamos apartando tiempo para hablar con Dios, estamos haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Jesús dijo, cuando le preguntaron sobre la oración, porque eso era algo nuevo sobre la tierra. Orar, hablar con Dios. Oh, eso no lo podían hacer. Había que hacer ritos, sacrificios, y la persona no los podía hacer. Tenía que ir donde otras personas, a un sitio especial, a hacerlo, que era el templo. Y llega Jesús. No, usted puede hablar con Dios cuando quiera. Padre nuestro, es su papá. Él te escucha. Y Jesús dijo, no desmaye. No deje de orar nunca. ¿Y qué nos sucede a nosotros? Nos va muy bien, encontramos el logro, se arregla el problema familiar, se arregla la economía, se arregla la salud. Ya no necesito hablar con Dios. Ya todo está bien. Eso es cuando uno tenía más. Usted sí está problemado. Su vida sí, hermano, un desorden. Hable con Dios. Ya mi vida la arreglé, ya todo está bien. No necesito hablar con Dios. Caemos en conceptos naturales errados. Hablar con Dios es independiente de, es porque es su voluntad. Pedimos a Dios que lo comprendamos. La voluntad de Dios que hablemos con Él. Y mira, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo de salud mental, la mejor manera que podamos guardarnos nuestra mente es hablar con Dios. Hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Él no miente. Él no miente. Y su palabra dice que cuando usted echa las angustias en Dios, cuando usted le cuenta sus deseos, le cuenta las peticiones, los problemas, las dificultades, la palabra dice que Él guarda tu corazón y cuida tus pensamientos. Decir que cada día que usted aparta tiempo y le cuenta a Dios sus angustias, sus frustraciones, sus problemas, sus deseos, sus anhelos, lo que no entiende, lo que sí entiende, lo que da gracias, lo que por qué eso así, pero se lo cuenta a Dios, tu mente está siendo guardada y cuidada. Al no hacerlo, quedamos expuestos siendo escogidos, siendo llamados por Dios. Saúl era escogido de Dios, claro. Saúl era llamado de Dios, claro. Pero Saúl no obedeció, porque él pensaba que era mejor el holocausto. Él estaba en la ley. Dios te llamó a que vivas en la gracia, pero la gracia es conocer la voluntad de Dios, que es hacer lo que Él desea, lo que Dios quiere.
Y lo que quiere Dios es sencillo y fácil, una relación personal. Entonces, ¿por qué no hacemos la voluntad de Dios? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. Ya somos limpios y santos, es la voluntad de Dios. Cuando usted hable con Dios, no le puede decir, Dios, yo soy pecador y malo. Porque Dios le va a decir, ¿pero usted con quién habla? ¿De qué me habla? ¿De qué está diciendo? Porque la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que ya somos limpios, santos. Si fuéramos pecadores, no podríamos ni siquiera hablar con Dios. Porque Dios es santo y habla con santos. Por eso cuando Moisés se acerca a la zarza y ve que es Dios, Dios le dice, quítese el calzado. El lugar que pisas es santo. Cuando él deja las sandalias afuera de ese espacio, lo que dice es, el pecado quedó afuera, un símbolo. Usted ya está santo y como está santo puede hablar conmigo. Cuando Gedeón vio a Dios, dijo, voy a morir. Los papás de Sansón vieron a Gedeón, voy a morir. Todo el que veía a Dios dice, voy a morir porque estaba en pecado. Pero Dios que decía, no, no va a morir, tranquilo. Porque Dios era el que se acercaba. ¿Quién se acercó a Moisés? Fue Dios. Nosotros estamos limpios, santos y perfectos. Efesios 4:22. ¿Qué pasa con la voluntad nuestra? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dios nos llama a conocer la verdad. Gracia, el evangelio es conocimiento. Hace 8 días decíamos que es necesario apartar tiempo para leer la palabra. Imposible, familia, si usted no aparta tiempo para leer la palabra, que crezca en el conocimiento de Jesucristo y crezca en el conocimiento de la gracia. Imposible. Es necesario leer la palabra. Es el método, es la voluntad de Dios. Dios alumbra el entendimiento de esa manera porque ya la palabra está en cada uno de nosotros. Entonces, como está en esa voluntad, Dios no quitó el pecado del interior de la mente, sino lo colocó en un espacio que se llama carne. Siempre recordemos, nuestra mente hay como si estuvieran 3 cuartos. La mente es todo y hay un cuarto que se llama espíritu, revestido de Cristo. Ese somos nosotros. Ese somos nosotros. Pero hay otro cuarto que es como el chute de la basura, que dice carne. Ese cuarto siempre va a estar, igual que el cuarto del espíritu. Ese está en la mente. Pero hay otro cuarto que se llama alma, donde está la voluntad. En ese cuarto de la voluntad, esa voluntad dice la palabra que está viciado por los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? El cuarto de la carne. Cuando llegamos a la tierra, como no conocemos la verdad y comenzamos a crecer y nos suceden tantas cosas en el hogar, frustraciones, peleas, discusiones, y crecemos y vemos una sociedad y no conocemos la verdad, comenzamos a llegar a conclusiones cerradas con estos deseos engañosos. Aparece la envidia, la codicia, la ira. ¿Y por qué él sí, por qué yo no? Comenzamos a crecer sin que Dios nos haya llamado a conocer la verdad. Entonces, esa alma está viciada, dañada, contaminada. Y en el alma está la voluntad y por eso sale el comportamiento. Entonces, esa alma se piensa que somos malos. Porque donde vaya la persona, le dicen que es un pecador y malo. Y que tiene espíritus y que tiene ataduras. Todo ese pensamiento es de la ley y otros son naturales del hombre. Y que eso viene de generación en generación y le hablan de las maldiciones de la generación. Eso es de la ley. Vamos a Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. La voluntad de Dios la conocemos cuando Él nos llama. Si Dios nos llama, no conocemos la voluntad. ¿Cómo caminamos sobre la tierra? Con nuestra voluntad viciada por los deseos engañosos.
La ira, la vanidad, la envidia, la idolatría, la hechicería. Un ejemplo. Yo no conocía la verdad. Mi mamá tampoco. Entonces, mi mamá me hablaba de lo que ella le habían enseñado. ¿Y qué era? Hacer novenas. Y yo hacía novenas. Yo lo hacía. Mi mamá me enseñó porque a ella se lo enseñaron. Crecí así. Pero llegó un día cuando tenía como 18 años, 18 años, cuando el vecino me dijo, Amaury, encontré la verdad, al espiritismo. Entonces, fuera que crecí en la idolatría y en novenas, el vecino me lleva al espiritismo, porque él pensaba que era bueno. O sea, lo que mi mamá me dijo, nunca me dijo que eso era malo. Lo que el vecino me llevó, él nunca me dijo eso es malo. Tanto lo que mi mamá me enseñó como el vecino me enseñó, ¿era qué? Bueno. En el mundo, cuando alguien te hable, él piensa que es bueno, porque no conoce la verdad. Pero ¿cómo la mira él? Como si fuera la verdad. Pero la Biblia, ¿qué dice? Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Jesús cuando dijo, yo soy la verdad, no se refería a ningún rito, ninguna ceremonia, nada de eso, menos el espiritismo, que es hechicería. Entonces nosotros crecimos frente a todas esas cosas. Entonces, ¿cómo pensaba yo? ¿Cómo crecí? Y cuando fui al vecino y ese espiritismo con todo ese cuento de riegos y Dios en su misericordia comienza un proceso de leer la palabra, pero todavía cuando me llama, la primera vez que comencé a leer la palabra era la ley. Entonces hablaban eso de ritos, de sacrificios y de las maldiciones y del pecado. Pero cerca de los 30 años aparece y Dios revela la gracia. Y comienza un proceso de la voluntad, que es lo que dice en 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Lo que sucede cuando Dios te llama es que inicia a esa alma purificarla por la palabra, pero mira la palabra que dice, por la verdad que es la palabra de Dios, pero dice por la obediencia. ¿Por qué Saúl fue quitado de ser rey? Porque no obedeció. La palabra que dice, Dios te llama para que conozcas la verdad, pero esa purificar esa alma que está contaminada es obedeciendo. Es decir, no podemos caer en el error de conozco, le recito el versículo. Yo sé que Dios es uno. Yo sé que Dios quitó el pecado. Yo sé que eso de herencias de maldición es mentira. Soy limpio, santo y perfecto. Yo sé todo eso. Pero la voluntad, el alma, al hacer, se manifiesta lo opuesto, el engaño del pecado. Entonces, así como Saúl fue quitado del reino, ni usted va a perder la vida eterna. Pero lo que dice la palabra es que no hereda el reino aquí. No disfrutas la herencia a la cual Dios te llamó, que la tienes. Mira, tienes la herencia de Dios, la tienes. ¿Qué es necesario? Purificar el alma por la obediencia. ¿Qué es purificar el alma? En el alma está tu voluntad, está nuestra voluntad. Debemos de vernos como Dios dice que somos. Si no se purifica esa alma, va a salir una acción del deseo engañoso. En el momento en que sale la acción del deseo engañoso, no se hereda el reino, no se vive plenamente en la tierra, no se vive plenamente. Dios te llamó a que vivas pleno cada día, a avanzar en su voluntad por amor y conocimiento, por amor y conocimiento. Entonces, si uno piensa, el mundo habla de Dios, pero no de la voluntad de Dios. Está haciendo cosas de la ley que en la Biblia Dios mismo dijo, eso no quiero.
Yo lo di, pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero es que usted obedezca la palabra. ¿Y cuál es la palabra? La gracia. ¿Qué es la gracia? Lo que Él hizo. Que seas diligentes. ¿Qué te toca hacer? Sencillamente leer la palabra. Cuando la leas, es de pedir a Dios que alumbre el entendimiento, porque no es por inteligencia humana que vamos a poder comprenderla y hablar con Él. Esa es la voluntad de Dios. ¿Fácil o difícil? Sencillo. Tan sencillo que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el mundo dice que la palabra de Dios es mentira. Porque el entorno social nos muestran que mire cómo vivo de bien sin necesidad de la palabra. Mire cómo vivo de bien. Cuando a alguien usted le diga, mire cómo vivo de bien sin necesidad de la palabra, salga corriendo. Familia, salga corriendo porque es una careta bien grande. Cuando usted llegue y escarbe, va a encontrar cosas difíciles. Porque es que es imposible vivir bien. Bien es el interior, sin ira, sin resentimientos, sin odios, sin hechicería, sin idolatría. Vivir así es solo posible por la palabra de Dios. Humanamente no es posible. Por eso Cristo vino y dio la vida. Y por eso la palabra está en ti. Y por eso Dios vive en ti. Entonces, familia, al seguir en la voluntad de Dios, hace 8 días compartimos sobre cómo funciona la familia, la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios puesta desde el inicio. El hombre hace cosas, no nos vamos a desgastar porque lo que el hombre está hablando de la familia hoy, en 10 años va a hablar de otras cosas y en 30 años va a decir otras cosas y en 50 años va a decir otras cosas. ¿Qué necesitamos? Afirmarnos en la palabra, como en la familia y hacerlo. ¿Cómo debe ser el hombre con la esposa con el hombre, los hijos y crecer ahí? Afirmarnos y contarlo, contar la voluntad de Dios, hablar el evangelio, porque Dios va llamando al que es. Pero aparece algo que son, venga, y una persona, la palabra dice viuda, en esta época, pues por la parte social que se mueve, todas las personas que viven solas, o dicen, no, es que ahora hay una tendencia, quedarme soltero. El hombre dice, yo no necesito mujer. La mujer dice, no, yo voy a vivir sin hombre, solo se puede. Esa tendencia, la Biblia la toca. Entonces vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Entonces vamos a 1 Corintios 7. ¿Qué sucede con lo que hemos hablado? El comportamiento del hogar, el nuestro, es siempre, nuestra alma está viciada por el deseo engañoso. Dios a quien nos llamó, por medio de la palabra, obedecerla. Si no la obedecemos, esa alma no se purifica. El conocimiento en sí envanece. ¿Qué necesitamos? Humildad para hacerlo. Como hizo Jesús, pues por mí no hago eso, pero que se haga tu voluntad. El cuerpo, sangre. Los poros, ¿cómo sería lo que sentía él al saber lo que le esperaba? Nosotros, la voluntad de Dios es buena. Mira, lo que Dios dice para tu vida es buena. La voluntad de Dios, que duele purificar el alma, hacer. Si no lo hacemos, va a haber problemas y dificultades. Uno dice, ¿por qué tengo problemas y dificultades? Porque Dios te llamó a hacer su voluntad. Volviendo al tema de la familia, 1 Corintios 7, versículo 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, es decir, las personas que viven sin pareja, solteras y viudas. ¿Qué deben hacer? Dice, qué bueno les fuera quedarse como yo. Qué bueno les fuera quedarse como yo. Pablo caminó sobre la tierra como quieren todos los jóvenes ahora. ¿Qué quiere el joven ahora? Viajar. Viajar. Pablo fue un joven
que dedicó la vida fue a viajar. Usted lea capítulos Hechos, el libro de los Hechos, encuentra todos los viajes de Pablo. Iba y volvía, conoció el mundo. ¿Qué usted habla con un joven que le dice, yo quiero viajar, quiero ir por todo el mundo? Lea Hechos, Pablo hizo eso, Pablo viajó. ¿Y Pablo qué dice? Qué bueno les fuera quedarse como yo. Pablo nunca tuvo una esposa y menos una novia. Nunca. Ni antes de que Dios lo llamara, ni después. Hace 8 días hablamos de del hombre y la mujer. Y el soltero, el que no quiere, la Biblia toca. O una viuda, o una persona que tuvo una relación y ya esa relación se dañó y quedó sola o quedó solo. Ese momento, los solteros y los que están solos. Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, entonces Pablo le dice, es bueno que sea como yo. Entonces Pablo nunca tuvo novia, nunca tuvo relaciones sexuales, nunca fue promiscuo, nunca, Pablo nunca. O sea, Pablo llegó virgen y se fue virgen. No tuvo la necesidad sexual. ¿Por qué? Pablo tenía el don de continencia. No tenía relaciones, no tenía la necesidad de esa relación sexual. No, Dios lo envió así. Se refiere al hombre y a la mujer. Digo pues a los solteros y a las viudas, hombres y mujeres. El don de continencia es tanto para el hombre como para la mujer. No tener la necesidad. Es un don, pero se llama don. ¿Quién le dio ese don? Dios. O sea, no es algo, una imposición humana que le digan, usted no puede casarse. No, no es imposición humana, es un don. Él no sintió la necesidad sexual, no tanto de casarse, la necesidad sexual, él no la tuvo, ese don. Entonces, por eso él aclara, dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense. Entonces ahí está la respuesta. El soltero y la soltera. La mujer, el hombre que se separó y que está viviendo solo. Si la persona que está sola no tiene ese don, es decir, que necesita tener una relación sexual, se tiene que casar. ¿Y con cuánto va a casar? Con uno. O sea, el hombre tiene que buscar una mujer y la mujer tiene que buscar un hombre. Cásese. ¿Por qué? Porque dice, mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué es quemando? Quemando es la promiscuidad, que está ahí, consigue una relación, siendo el caso del hombre, consigue una y la deja. Y queda otro tiempo solo. Y vas pues y consigue otra. Y está y la deja y otro tiempo solo. Y va y consigue otra. Y otro tiempo solo. Y va y consigue otra. Y otro tiempo solo. No. Entonces dice Pablo, no, así no es. Si usted es soltero y no tiene ese don de vivir sin necesidad de tener relaciones sexuales, ¿qué le toca? Lo de hace 8 días. Orarle a Dios por su esposa. La mujer, orarle a Dios por su esposo. Que la trate bien en el caso de la mujer. El hombre, la mujer que lo respete, lo ame. Orarle a Dios que los hay. Alguien dice, no, eso ya no se encuentran. Claro que sí. Todas las épocas dicen lo mismo. Todas las generaciones. Siempre hay hombres. Usted le ora a Dios, le da un buen hombre a la mujer. El hombre le dan una buena mujer al hombre. Dios lo hace. Entonces, respecto a lo que se hablaba del soltero que nos estábamos pendientes, se debe de, si tiene ese don, no se case. De resto, tiene que casarse. Debe de casarse, porque si no va a comenzar la promiscuidad. Y eso no es la voluntad de Dios. El sexo no es malo, no es impuro, ni algo pecaminoso. Las relaciones sexuales las creó Dios. Dios fue que las generó. Solamente que Dios en su voluntad colocó un marco en donde se deben de hacer. ¿Y cuál es ese marco? El matrimonio. Y recuerda que el matrimonio es el compromiso entre el hombre y la mujer, no el rito. No el rito. El matrimonio es cuando el hombre le dice a la mujer, le voy a ser fiel, y la mujer le dice al hombre, le voy a ser fiel, y hay un compromiso económico, emocional, de pareja, con unas metas, llegar a ser uno. Ese día fue el matrimonio, que debe de ahora, por la ley en Colombia, debe ser rápido
a un juzgado y firmar rápido, legalizarlo en un juzgado o una notaría. Porque si se prometieron eso, fidelidad y todo, y están viviendo, y en la noche le dio un infarto al señor o un infarto a la señora, pues queda desprotegida la pareja por la ley natural. Los padres van a llegar a decir, lo de mi hijo es mío, y los padres de la muchacha, si partió, van a decir, lo de mi hija es que nuestro. Y el que quedó vivo no puede hacer nada, porque le pasó en la primera noche, en la segunda, en la tercera, un accidente a los 8 días, a los 10 días. Entonces, si la pareja ya decidieron vivir juntos, el matrimonio es cuando los dos se prometieron cosas y se hablaron. Ese día es el matrimonio, no el día de la ceremonia. Solo que sí deben de ir al juzgado o a la notaría a hacerlo. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 32 al 33. Quisiera, está hablando Pablo, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces Pablo dice, mire, si usted tiene el don de no necesitar, de no que usted necesita tener las relaciones sexuales, usted va a vivir para Dios. ¿Cómo vivió Pablo? Para Dios. Vivió para Dios estando en la ley y vivió para Dios estando en la gracia, en ambos. La vida de Pablo, ¿qué era? Para Dios. Eso es lo que dice. Versículo 34, 1 Corintios 7, 34. Ahí hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, ¿qué dice? Que el soltero, pues se puede dedicar a Dios plenamente, pero cuando se casa, el hombre tiene una responsabilidad hacia la esposa y la esposa hacia el esposo. ¿Y por qué eso es importante aclararlo? En la congregación, cuando me dice alguien, no importa si es hombre o mujer y está casado, me dice, quiero colaborar. Usted ya habló con su esposo, si es mujer, si es hombre, usted ya habló con su esposa. No, hablen. Porque en el mundo religioso resulta que le dicen a las personas que le sirva al Señor y descuidan el hogar. Así no es. Mira el versículo. La voluntad de Dios que si usted se casó, la mujer debe estar pendiente del esposo y el esposo de la mujer. Si los dos van a servir al Señor y todo, pero no abandonar sus responsabilidades, sus deberes por servirle al Señor. O los dos están de acuerdo o algo, pero no puede salir. No, me olvidé del hogar porque es que estoy sirviendo al Señor que es primero. Eso tenía que haberlo dicho cuando. Solteros, soltera y el soltero. Ahí sí podía decir, no, me voy a dedicar a Dios y me olvidó mi hogar y no me importa la esposa o el esposo o los hijos. No, si ya se casó, hay una voluntad de Dios y eso es muy importante. Y me pasó una, y yo, no, que no quiere, le dije, no, bendecida. Muy bueno y todo, ore y siga ahí tranquila. Dios enviará a otros colaboradores, algo hará Dios, o en su tiempo su esposo va a querer. Mientras tanto, no, por esto. La gracia del evangelio no divide hogares, no. Por eso dice que la mujer debe orar por el esposo y el esposo por la esposa para que se llegue a un punto de conocer el evangelio ambos. Y ahí le toca al esforzarse a la persona que tiene el llamado en su comportamiento, porque es la manera que va a llamar la persona a Dios. Entonces, familia, el mensaje de la voluntad de Dios es conocer la palabra y hacerla. No ritos, no penitencias, hacer la voluntad. Y hacer la voluntad como nuestra voluntad dada por Dios está afectada por los deseos engañosos, comienza ese proceso. ¿Qué dice la palabra de Dios?
¿Y qué me dice el deseo engañoso? Porque es que voluntad propia, los sentimientos y todo está o afectado por los deseos engañosos o por la palabra. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos para Él, para heredar ¿qué? Bendición. Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15. Vamos a mirar la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, ¿qué es el bien? Haciendo bien, ¿qué es el bien? Pero ¿cuál es el bien? Haciendo es la voluntad. Haciendo el bien, ¿qué es el bien? El bien. El bien de aquí de Colombia, lo que es bueno en Colombia, es lo mismo bueno en los pueblos árabes o en Rusia o en China. Lo que es considerado bueno aquí. Lo bueno es cultural, de tradiciones y depende de la región y depende de la generación. Pero ¿qué es lo bueno que nunca va a cambiar? La palabra. Entonces dice, la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Que haciendo bien, es decir, haciendo la palabra de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hacer su palabra. ¿Qué le dijo Dios al rey Saúl? Es que yo no quiero holocausto, no quiero sacrificios, no quiero penitencias, quiero obediencia. Fácil. Era fácil que usted acabara con todo. Sencillo, fácil. ¿Qué quiere Dios de tu vida? Que lo obedezcas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena. Dios no quiere nada malo para tu vida. Cuando Dios te habla en cada área de la vida, Dios quiere cosas buenas para tu vida. Buenas. Que tengas buena economía. ¿Por qué? Porque Él ya se hizo pobre. Porque ya te enriqueció, ya tienes una herencia, de acuerdo a tu capacidad de disfrutar aquí en la tierra y nunca te va a faltar nada. Pero aparece la avaricia y la codicia y nos desviamos. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hacer su palabra, hacer su palabra. Y para hacer la palabra, debo de apartar tiempo porque ya Dios te llamó, como decir Saúl. Saúl ya había sido ungido. Saúl ya había sido ungido como rey. Era llamado por Dios, pero no obedeció. Estamos en una generación, en un tiempo donde la palabra de Dios cada día es menos leída, menos. Cada día más una generación donde el pensamiento del hombre está diciendo de que no se necesita y hay mucha doctrina y pensamientos humanos y terrenales de cómo manejar las emociones, de qué va a suceder en el futuro, hablando de la eternidad, sobre la tierra. El mundo está un mundo de transición donde la palabra de Dios es desechada. Pero ¿qué dice la palabra? Esta es la voluntad de Dios, haciendo bien, haciendo es su palabra. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice la ignorancia. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad. Está hablando de nosotros, del pueblo de Dios. El caído no. La ignorancia es que no conoce la verdad, como nosotros antes. Sí, estuve en espiritismo, estuve en riegos, estuve en idolatría, en el poder de la mente, metafísica, que es lo mismo ahorita de decretar y todo ese cuento que la mente lo puede, todo eso. Y llega un punto donde conocemos la verdad. Al hacer la verdad, hacer la palabra, va a callar a quién? La ignorancia. O sea, la persona que habla de un ídolo, cuando usted tiene relación con el Dios vivo, va a llegar un momento donde la persona Dios lo va a llamar. Y va a entender que ese ídolo tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que tiene manos y no palpa, que tiene pies y no camina, que no tiene poder ni para hacer bien ni mal. En un momento cuando usted le muestre que usted tiene una relación con un Dios que vive en el interior suyo y que vive en el interior de la persona,
Hace callar ¿qué? La ignorancia, la manera de pensar. ¿Qué hace callar? La ignorancia. Es decir, que es alumbrado el entendimiento. Cuando usted camina en la verdad, hay un entorno que está a su alrededor, su entorno que está alrededor, esperando escuchar la palabra. Y escuchar la palabra es al hacer la voluntad de Dios, no necesariamente predicar. Al hacer usted la voluntad de Dios, los que están al lado y le van a preguntar, entonces usted le dice, esto es lo que sucede en mi vida, esta es la palabra. El que es de Dios, Dios lo llama. ¿Qué es lo que se va a callar? La ignorancia del hombre insensato. El insensato es el que lee la palabra, pero la deja a un lado. El hombre lee la Biblia, todo el sistema religioso y siguen ritos y expiaciones. Y Dios no quiere eso. Ignorancia. Entonces Dios nos llamó al hacer la palabra. ¿Y la palabra cuál es? La gracia. Cuando le hagan una falta, lo ofendan, ¿qué dice el Evangelio? Devolviendo bien por mal. Eso es posible a la relación con Dios, que alumbra nuestro entendimiento y comprendemos el por qué la gente manifiesta cosas, porque también lo puedo hacer. La ira, el odio, el resentimiento, la envidia, la codicia. Si estamos viendo la sociedad cada día en todo el mundo, hay más resentimiento. ¿Eso qué es? Pues engaño de la carne. ¿Qué hace la palabra? Purificar eso. Y caminamos en el mundo por el medio del engaño, caminamos disfrutando del reino de Dios. Entonces, para finalizar, vamos a Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, poder obtener la promesa. ¿Cuál es la promesa? El pacto de gracia está basado sobre mejores promesas. ¿Qué es la promesa? De tener una vida que solo brinda Jesucristo en medio de este mundo. ¿Qué es la promesa? Que tengas un hogar, como dice la palabra. Una buena economía, está en la promesa. La salud, está en la promesa. De una vida plena sobre la tierra, está la promesa. Completos en Cristo, está la promesa. Pero ¿qué hemos de hacer? Pues quitarnos los deseos engañosos del alma, que es al hacer la palabra de Dios. Purificar esa alma por medio de la palabra. Si hacemos su voluntad, recibimos la promesa. Preguntémonos si cada uno en cada papel estamos haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el trabajo. ¿Cómo estoy haciendo el trabajo? ¿Lo estoy haciendo acorde a la voluntad de Dios? Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios en el trabajo? ¿Cuál es? Dando toda la capacidad, porque la capacidad va aumentando. Entonces doy toda la capacidad hoy, al otro día doy toda la capacidad, no me quedo con un poquito. No, que me están pagando muy poquito, entonces no trabajo con todo, me paga muy poquito. Pues bendecido, usted tiene que trabajar con todo y envía hojas de vida o monte su negocio si a usted le gusta. Pero por favor, usted no puede trabajar a medio ritmo. Porque entonces, ¿cómo quiere recibir la promesa? No la va a recibir. Igual en el hogar, el trato, igual en el colegio, en el estudio, la universidad, con uno mismo. Conocer la palabra, y no todos nosotros estamos en ese proceso. Entonces, ¿qué es lo hermoso? Que Dios te llamó a conocer su voluntad y que Él te ayuda. O sea, Él te ayuda a hacer esa voluntad porque humanamente es imposible. Entonces, Dios nos llamó a caminar en su voluntad en medio de un mundo que no conoce la voluntad de Dios. Y Dios te llamó para que la hagas y que las personas que están a tu alrededor se den cuenta, y los que son de Dios van a ir siendo añadidos poco a poco. ¿Qué nos espera sobre la tierra? Los milagros de Dios. ¿Qué nos espera en este segundo semestre? Tus deseos del corazón cumplidos, porque la voluntad de Dios dice que Él nos da más de lo que pedimos y entendemos. Al nosotros hacer su palabra,
Sucede el milagro, familia. Comenzamos a vivir del reino de Dios, los milagros. Los milagros, sucede el milagro en el trabajo, en la salud, en la economía, en la familia. En nosotros va alumbrando nuestro entendimiento. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.